Bien, ya estamos aquí, listos para empezar esta transmisión. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí al amparo de este rico café. Buenos días a Elodia Nieto. Vamos a esperar unos segunditos mientras se conectan los demás. Aprovecho para invitarlos a la página Centinelas en el Muro. Nadia, buenos días. Centinelas en el Muro, donde 24 horas del día, los 7 días de la semana, estamos en intercesión continua, lectura de la palabra. Buenos días, Lucero. Y ya estamos por cumplir por cumplir 50 días de transmisión ininterrumpida en la página Centinelas en el Muro. Y hay pastores de la República de Chile, de Argentina, de Colombia, de Venezuela y de Estados Unidos, y así como pastores de México, y un buen número de discípulos de aquí de Pan de Vida que también nos están acompañando. Así que te animo a que visites la página Centinelas en el Muro, te conectes a las transmisiones de intercesión diaria. Saludos a Juanita Torres, a Alicia Ramírez, a Jesús Herrera, saludos a Margarita y a Piedad Morales, a Siri González, también saludos a todos, a Maite, Dios les bendiga a todos. Ahí está mi buen amigo Giovanni Verónico, saludos a Lucy Córdoba, a Jaime, a Janet Soto, qué alegría saludarles. Les compartiría de mi café, pero están del otro lado de la pantalla. Saludos a Consuelo, a Mari Vázquez. Y bien, vamos a comenzar en esta mañana con la palabra que te quiero compartir. A partir del lunes te comencé a compartir de Abraham, de este hombre de la fe, del padre de la nación de Israel. Y en Génesis capítulo 12 encontramos que sobre Abraham habían unas extraordinarias promesas que el Señor le hizo, pero que en ese momento no estaba viviendo. En ese momento se encontraba en un Harán, como veíamos ayer, el lugar del desgaste. Harán significa lugar desolado, y ahí se encontraba Abraham hasta que recordó esa palabra, decidió levantarse, y dice la escritura en Génesis capítulo 12, versículo 4, y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor quien le había aparecido. Es el primer altar que Abraham levanta en ese lugar donde se le apareció el Señor. Pero luego dice el versículo 8 que luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar al Señor, el segundo altar, e invocó el nombre del Señor, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Vamos a ver algunas cosas que vemos en este pasaje, donde Abraham está obedeciendo al Señor y sale de Harán. Y al salir de Harán, dice la escritura que llevó a su sobrino Lot, a su esposa, los ganados y los bienes que habían adquirido, y que pasó por la tierra de Canaán, llegó a la tierra de Canaán y pasó por ella hasta un lugar donde estaba el encino de More.
un lugar específico donde dice la escritura que se le apareció el Señor. Y ahí donde se le apareció el Señor le dio una palabra. El Señor le dijo: a ti y a tu descendencia les daré esta tierra. En este pasaje vemos la primera vez que el Señor se le aparece. Anteriormente había tenido un sentir, el Señor le había dicho, pero hasta este pasaje vemos que el Señor se le aparece, tiene una visión, tiene una revelación de Dios, hay una manifestación del Señor en la vida de Abraham, y ahí Abraham levanta el altar, su primer altar, y los altares son símbolo de comunión con Dios. Los altares se levantaban para ofrecer sacrificios a Dios y son símbolo de nuestra comunión y nuestra adoración al Señor. Pero dice la escritura que entonces él se volvió a mover y movió su tienda y la puso entre Betel y Jai. Imagínate, mi puño izquierdo, Betel, y mi puño derecho, Jai, y él se puso ahí en medio. Ya había levantado un altar donde el Señor se le apareció, pero vemos a Abraham moviéndose. Era todo un nómada, ¿verdad? El movimiento. Y ese movimiento que él hizo lo llevó a poner a su tienda entre dos lugares. Al occidente se encontraba Betel. Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. En Betel, tiempo después, se le apareció el Señor a Jacob e hizo un pacto con él. Ahí se le reveló a Jacob. Y fue cuando Jacob, en Génesis 28, hace un pacto con él. Pero Abraham estaba al occidente, tenía Betel, lugar que significa, como te repito, puerta de Dios y casa del cielo. Y puede representar un lugar donde tenemos experiencias con Dios. Un lugar donde tenemos la revelación del Señor. No hablo de una religión, no hablo de una experiencia religiosa, sino de esos encuentros que marcan nuestra vida, de esas experiencias espirituales que nos permiten llenarnos de su presencia, llenarnos de fe, llenarnos de su paz, esa comunión que nos permite tener paz en medio de la tormenta y en medio de las dificultades. Eso puede significar Betel, pero al otro lado, al oriente, estaba un lugar llamado Jai. Y Jai tiene un significado algo así como de ruina. Ruina. Entonces vemos a Abraham ubicado en un lugar entre la presencia de Dios y la ruina. Un lugar ubicado entre experiencias espirituales constantes y fuertes con el Señor por medio de los altares, pero por otro lado un asunto de ruina. Jai es lo que significa ruina. Y esto puede ilustrar a una persona que el domingo tiene experiencias con Dios, se llena de su presencia, se fortalece en la fe, pero ya para media semana está experimentando situaciones de ruina, situaciones difíciles, situaciones que de pronto lo quieren derribar o lo quieren desanimar o apartar del camino del Señor. Sin embargo, vuelve a ir el domingo otra vez a la reunión, se fortalece en la fe, se llena de su presencia, se llena de la fortaleza que el Señor le da, pero vuelve a su casa y continúa en la misma dinámica, tal vez batallando en la economía, tal vez batallando en el matrimonio, tal vez batallando con los hijos, tal vez batallando en algún área personal, pero el domingo vuelve con entusiasmo a Betel, casa de Dios y puerta del cielo, y ahí está fortaleciéndose y llenándose. Sin embargo, se vuelve a repetir. Y pareciera un ciclo que nunca termina. Y pareciera un ciclo que nunca acaba. Y la persona verdaderamente quisiera terminar con esos asuntos de Jai, de ruina, que le están trayendo mucho desgaste, pero es algo que parece no acabar, no terminar. Y la vida de muchos creyentes se puede desenvolver así. Y el punto es que ahorita que no están permitiendo que las iglesias se reúnan y se congreguen, muchos están experimentando crisis en la fe, crisis espiritual, están enfriándose debido a que ya venían en una dinámica en donde se encontraban entre Betel y Jai.
Así se encontraba ubicado Abraham. Ahí puso su tienda. Él originalmente había tenido una experiencia con Dios en el encinar de More. Ahí levantó el altar. Ahí el Señor se manifestó a él. Sin embargo, él se movió. Y al moverse, llevó su tienda a ubicarse geográficamente entre la ruina y la gloria. Entre la gloria de la manifestación del Señor en Betel, pero la ruina caracterizada por Jai. Y es un punto que a muchos les puede traer desgaste, les puede traer desánimo, les puede descarrilar de la senda que los estaba conduciendo a la perfecta voluntad del Señor. Y es importante ubicar esta estación donde Abraham puso su tienda. Abraham levantó la casa donde habitaba con su familia. El movimiento de las tiendas, porque primeramente estaban en el encino de More, después se puso ya entre Betel y Jai, pero después dice que se siguió moviendo hasta el Negev. Y esto me habla de una vida de nómada que tenía Abraham, una vida de no echar raíces, una falta de seguridad en lo que estaba haciendo. Esto me muestra una falta de decisión. O sea, puso su tienda en un lugar, pero luego levantó el altar en otro, y luego se siguió moviendo. Y en esa época, dice la escritura inmediatamente después, cuando seguimos leyendo, que en esa época hubo una gran hambre sobre la tierra. Un hambre que azotó toda la tierra. Hay varias ocasiones en que la escritura muestra una gran hambre. Y esto habla de una crisis mundial. Esto habla de una crisis donde los alimentos no se daban, porque en aquel entonces la economía o el desarrollo de las personas era en base a las cosechas, a trabajar la tierra, a cuidar el ganado, a cuidar el campo. Y si había una gran hambre sobre la tierra, quiere decir que no llovía, que los cielos estaban cerrados, las cosechas no se daban, los ganados se morían. Y en ese tiempo de gran hambre sobre la tierra, la escritura nos dice que Abraham descendió a Egipto. El ubicar la tienda entre Betel y Jai, el no estar, el vivir entre la gloria y la ruina, entre Dios y el mundo, el no decidirse por ser completamente de Dios, lo llevó a que en un tiempo de crisis él corriera hacia Egipto. Y Egipto es símbolo de irse al mundo. Egipto puede ser símbolo de apartarse del Señor. Egipto puede ser símbolo de hacer negocios de manera fraudulenta, de manera corrupta, apartados de los caminos del Señor, vivir una vida gobernada por Faraón, el príncipe de este mundo. Eso es lo que significa. Entonces vemos aquí al hombre de la fe, al padre de la fe, a un hombre que nos puede enseñar mucho por medio de su testimonio de vida, escrito ahí en la palabra, que en algún momento de crisis él corrió hacia Egipto. Él fue hacia Egipto. Él condujo a su familia, a su tienda, sus animales, todo lo que tenía hacia la tierra de Egipto. Este es el resultado de no plantar nuestra tienda en Betel. Ese es el resultado de estar moviendo nuestra tienda. Ese es el resultado de la falta de estabilidad espiritual. La falta de tener identidad con una casa espiritual. Si tú perteneces a una casa espiritual, es importante que te quedes ahí y eches raíces. Obviamente, si es una casa espiritual que te bendice y te edifica, tienes que echar raíces, tienes que formar tu carácter, establecerte ahí en ese lugar en donde el Señor te ubicó. Porque el hecho de mover nuestra tienda pareciera como una planta que es quitada de una maceta para después ponerla en otra maceta y al poco tiempo quitarla de esa maceta y volverla a poner en otra maceta, y esa falta de estabilidad provoca que la planta no eche raíces y por lo tanto no crezca ni dé el fruto que requiere dar. Pero más aún, esto habla, el estar cambiando constantemente nos habla de una falta de identidad, una falta de estabilidad emocional o una serie de asuntos que se tienen que resolver en el corazón de la persona para que pueda permanecer en un lugar, echar raíces y finalmente poder dar el fruto que está llamada a dar fruto.
que está llamada a dar. Entonces, vemos aquí a Abraham yendo al mundial, yéndose a Egipto, apartándose del lugar donde el Señor lo había puesto, lo había plantado en épocas de crisis, en épocas de hambre, y va hacia Egipto. Y ahí la Escritura nos narra que cuando iba hacia el mundo, hacia Egipto, le dijo a su mujer: ahora me doy cuenta que eres mujer hermosa, así lo dice, ahora me doy cuenta. O sea que ni siquiera había observado con atención a su mujer, ni siquiera había mirado con atención a su amada esposa, y le dijo: vamos a decir que somos hermanos, porque por tu belleza quizás me puedan quitar la vida al saber que eres mi esposa. Y ahí cayó en un asunto de mentiras, en un asunto de hipocresía, de engaño. Ese es el punto de no edificar nuestra casa en Betel, o de no plantar nuestra tienda en Betel. Ese es el punto de tener una vida cristiana a medias, porque el no plantar su tienda en el Betel, donde originalmente se había manifestado el Señor, y vivir entre la ruina y la gloria del Señor, tarde o temprano provoca que el mundo nos atraiga y nos atrape con sus costumbres, sus culturas, sus formas. Ya el Señor había sacado a Abraham de Ur de los Caldeos, pero ahora Abraham va y corre hacia Egipto. Y nosotros debemos tener una plena identidad con el Señor. Si verdaderamente queremos que el Señor cumpla sus planes en nuestra vida, si queremos alcanzar el propósito y la vida plena que Jesucristo nos ofrece, nosotros debemos plantar bien nuestra tienda en ese lugar espiritual que puede representar nuestra plena comunión con el Señor. Y hablar de plena comunión con el Señor no es un asunto de que cada domingo o de que de vez en cuando me siento mal, busco al Señor, sino que si Abraham había plantado su tienda, quiere decir que su vida personal, su vida matrimonial, su vida familiar y todo estaba girando en torno a su relación con Dios. Era un hombre ocupado, era un hombre trabajador, era un hombre que tenía un proyecto de poseer esta tierra que el Señor le había dicho que le entregaría a él y a su descendencia, pero los altares juegan un papel fundamental, porque los altares nos revelan qué tanta comunión tenemos nosotros con Dios. Y no me refiero a edificar un altar, un montículo de piedras o un reclinatorio, no, hablo de la comunión con Dios. Hablo de este tiempo que nosotros dedicamos para relacionarnos con Dios. Habla de ese entendimiento que tenemos de la importancia y profundidad que la vida espiritual debe tener en nosotros. Y por lo que vemos, aunque Abraham tuvo una experiencia donde Dios se manifestó, no le fue tan claro, porque movió su tienda una vez, volvió a mover su tienda otra vez, y posteriormente fue a la tierra de Egipto. Y allá en la tierra de Egipto, el rey le favoreció por la belleza de su esposa, porque cuando llegaron allá todos admiraron a esa mujer. Imagínate, si Abraham tenía 75 años, no tengo ahorita el dato, pero seguramente tenía un poquito más de 50, quizás 60 años, tenía Saraí cuando llegó, y todos admiraban la belleza de esta mujer sin tener las pinturas ni los cosméticos de hoy en día. Seguramente era tan pequeña, seguramente era de pan de vida. Y todos admiraban la belleza de aquella mujer, de Saraí, tanto que el rey favoreció a Abraham por la belleza de la que supuestamente era su hermana. Y por ahí hubo una situación que se levantó, que no es el punto ahorita, pero después dice la Escritura, fíjate lo que dice la Escritura, dice que Abraham regresó, tiempo después, regresó al lugar donde después de que había ido a Egipto y estar un tiempo allí, regresó de Egipto, y dice la Escritura que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dice que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Fue una vuelta a Egipto que lo trajo con mayores riquezas, pero junto con esas riquezas también venía un regalito llamado Agar. Un regalito llamado Agar, que era la esclava que por ahí Faraón le obsequió, porque dice la palabra que Faraón le obsequió criados, siervas, esclavas, bienes.
Y entonces entre los regalitos que Abraham recibió en Egipto, venía esta mujer llamada Agar. Y cuando leemos la escritura nos damos cuenta que hubo un momento donde Sarai y Abraham entraron en una crisis de fe porque el hijo no llegaba, y a Sarai se le ocurrió la brillante idea de darle su sierva llamada Agar a Abraham para que por medio de ella tuviera un hijo. Esa escapada de Abraham a Egipto, esa decisión de ir a Egipto, sí lo trajo con riquezas, sí lo trajo con ganado y lo trajo con bienes, pero la vida en esta tierra no consiste solamente en el acumulamiento de bienes y riquezas. La vida en esta tierra no consiste solamente en el acumulamiento de ese tipo de cosas. La vida en esta tierra es mucho más profunda. Es verdad que con el dinero pagamos la renta, es verdad que con el dinero pagamos la colegiatura, es verdad que con el dinero se cubren las necesidades prioritarias de esta vida. Sin embargo, si tenemos dinero pero no tenemos fe en Dios, si tenemos dinero pero no tenemos comunión con Dios, si acumulamos riquezas pero no tenemos una vida plena en donde vivimos de acuerdo a los estándares que la palabra del Señor nos muestra, está en riesgo nuestra eternidad. Podrás pasarla bien en esta tierra, podrás tener algunos lujos en esta tierra, pero tu eternidad, que es lo que verdaderamente es trascendente, está en juego. Podemos perder todo. Si perdemos nuestra comunión con Dios, lo perdemos todo. Y en ese contexto donde Abraham se alejó del altar, porque no se mencionan altares en Egipto. Es más, no se dan muchos detalles del tiempo en que él estuvo en Egipto, como si hubiera sido una pérdida de tiempo. Pero el hecho de que haya ido y regresado riquísimo, quiere decir que pudo ser un tiempo lo suficientemente necesario para poder acumular esas riquezas y bienes. Pudo ser un periodo de tiempo donde él pudo comercializar y hacerse de bienes y riquezas, pero a costa de perder su comunión con el Señor, a costa de descuidar su altar, a costa de perder el proyecto de Dios para su vida. Bueno, en algún momento recapacitó y regresó. No nos dice la escritura cómo es que regresó o por qué regresó. El punto es que regresó, pero ese fue un tiempo perdido. Ese fue un tiempo que no aparece en la escritura. Ese fue un tiempo que no se dan muchos detalles, como si todos esos años o todo ese periodo de tiempo hubiera sido algo que no contó para la vida de Abraham, que no está escrito en la palabra, porque es algo que vivió fuera de las cosas de Dios, fuera del camino del Señor. Y es aquí donde nosotros debemos tener cuidado, porque Abraham tuvo oportunidad de regresar, pero muchos no tienen oportunidad de regresar. Abraham tuvo oportunidad de volver y levantar nuevamente su tienda y el altar en el lugar donde el Señor se le había aparecido, pero muchos no tienen esa oportunidad de regresar. O el otro lado, o el otro punto, es que muchos regresan como regresó Abraham, con situaciones irremediables. Porque la escritura nos enseña, como ya mencioné, que cuando Abraham tuvo el hijo por medio de Agar, el cual es Ismael, ahí comenzó una problemática que hasta nuestros días sigue en operación. Porque de los ismaelitas salieron los árabes, el hijo de Agar, la sierva, fue Ismael, y de ahí vienen los árabes, y el hijo de Sarai después fue Isaac, y de ahí vienen los judíos, y se levantó una contienda, una lucha que hasta nuestros días sigue en operación. Desde los tiempos de Abraham hasta hoy es una problemática que está vigente en el Medio Oriente. Vemos la guerra de los árabes contra los judíos, y vemos cómo el pueblo de Israel está establecido en un terreno difícil donde todos los árabes quieren sacarlos de ahí, quieren quitarlos de ahí. Ese problema se originó en esa escapadita que Abraham tuvo al mundo, en esa escapadita que Abraham tuvo a Egipto. Entonces, la vida es relevante y es trascendente. La comunión con Dios es algo prioritario en nuestra vida. Si estás pasando un periodo de crisis y te das una escapada al mundo, esa escapada del mundo puede costarte tu vida eterna, puede costarte, tu comunión con Dios, puede costarte que traigas en el morral situaciones que estarán afectándote todos tus días en esta tierra.
Entonces, aprendamos de esta historia. Abraham tuvo un chance. Muchos no han tenido un chance. Abraham recibió una oportunidad y regresó. Y levantó su tienda nuevamente en este lugar donde había plantado su tienda con anterioridad. Génesis capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer y con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, ojo aquí, hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Nuevamente, o sea, estaba ubicado entre Betel y Jai, se fue a Egipto y después volvió con el regalito llamado Agar y se plantó nuevamente en ese lugar. Vamos a ver que después volvió a subir hasta donde originalmente había plantado su tienda y había levantado su primer altar. El lugar donde Dios se manifestó. El lugar donde Dios le dio la palabra. Cuando el Señor se le reveló y le dijo en Génesis capítulo 1, capítulo 12, versículo 17, donde el Señor se le apareció y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Ojo aquí. Cuando el Señor se le manifiesta y le dice: a tu descendencia le voy a dar esta tierra, se le está revelando como el Dios que va a traer el cumplimiento de sus planes eternos, el inicio del cumplimiento de sus planes eternos por medio de Abraham. Dios, en su anticipado conocimiento, ya tenía previsto enviar a su Hijo por medio de la nación de Israel, para que por medio de Cristo todas las naciones de la tierra pudieran alcanzar salvación. El proyecto de Dios era el reino. El proyecto de Dios era la salvación para todo el mundo. Y por eso se le manifestó a Abraham, en este primer altar que levantó Abraham, se le manifestó como el Dios que le daría esa tierra a su descendencia. El objetivo no era el pedazo de tierra. El objetivo era dar forma a la nación por medio del cual traería al Salvador. El objetivo no era darle ese terreno pequeño. Israel es una pequeña porción de tierra, pero representa mucho, porque Israel es el resultado de la fe de un hombre llamado Abraham, que le creyó al Señor, dejó Ur de los Caldeos y se plantó en esa tierra para posteriormente, con el paso del tiempo, se formara esa nación por medio del cual vino nuestro Señor Jesucristo. Pero en el contexto que estamos leyendo vemos a un Abraham que atravesó crisis, que atravesó momentos difíciles, que divagó en la fe, movió su altar varias veces, pero esto nos revela que si hombres de esa estatura de fe pudieron tener esos problemas, pudiéramos nosotros identificarnos de alguna manera con él. Pero además de identificarnos con él, debemos aprender de la historia, porque como estamos viendo, esta escapada a Egipto le trajo serias consecuencias. Y si estas cosas están escritas para que nosotros aprendamos, es importante aprender de la historia. Es importante entender, no se trata de la casa que estás pidiéndole al Señor, no se trata de la empresa que quieres que Dios prospere, no se trata del coche que deseas adquirir, ni del trabajo que le estás pidiendo al Señor que te dé, sino que se trata de su plan de traer a Cristo a nuestra familia, a nuestra vida, que Él sea el Rey de todo. Y para eso se tiene que manifestar a nuestra vida, y cuando se manifiesta nuestra vida, nosotros debemos plantarnos y levantar este altar sobre esa promesa que Él nos ha dado. Sobre esa promesa y sobre esa revelación de Dios, mostrándonos su reino, debemos permanecer. La Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sobre esa palabra plántate. Sobre esa palabra levanta tu altar. Sobre esa palabra créele al Señor y no te muevas. Ves la dificultad y cambias de promesa. Ves otra dificultad y vuelves a cambiar de promesa. Y empiezas a divagar entre tu relación, entre tú y la relación con Dios. Y tu relación con Dios debe ser firme. Planta tu tienda, levanta tu altar, créele al Señor y no divagues entre dos pensamientos. No permitas que dos pensamientos dominen tu mente. Cree firmemente en la promesa de Dios, mantente en guardia, mantente en comunión con el Señor y el Señor cumplirá su propósito en ti. No te muevas, sé firme, sé constante en tu fe.
Mantente creyendo en lo que el Señor te ha dicho, te ha mostrado, o por lo cual tú le has creído. Aquí está Abraham regresando a esa tienda. Aquí está Abraham regresando a ese punto. Aquí está Abraham regresando al lugar donde había originalmente plantado su tienda. Ahora, ¿por qué tanto movimiento? ¿Por qué tanto movimiento de Abraham? Porque es que si Dios le dio una palabra, y la palabra era donde se manifestó el Señor, le dijo, a ti te daré, y a tu descendencia esta tierra. Esa manifestación de Dios habla de una palabra impartida o una palabra recibida. Pero Abraham se movió y se mueve a un punto donde estaba entre Betel y la ruina. Y después, en tiempo de crisis, ¡pum!, se va a Egipto. Y esta inconstancia lo va conduciendo todavía más lejos del Señor hasta que regresa y planta su tienda nuevamente. ¿Por qué ese asunto de estarse moviendo? ¿Sabes que este pasaje nos muestra algo? Este pasaje dice que con él venía su sobrino Lot. Su sobrino Lot. Y entre las instrucciones que el Señor le dio fue: deja tu tierra y deja tu parentela y la casa de tu padre. O sea, deja el lugar donde vives y deja todos tus parientes y deja la casa de tu padre y ven al lugar que yo te voy a mostrar. Parentela tiene que ver con parientes. Deja todos tus parientes. Pero aquí vemos a Abraham cargando primeramente a su padre, quien murió en Harán, y también venía su sobrino Lot. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Dios no te está diciendo que dejes a tu familia, que dejes a tus suegros, a tus hijos, a tu esposa. No, de ninguna manera. Dios no está diciendo que rompas con tu familia. Pero aquí en este pasaje específicamente se nos está mostrando algo. Se nos está mostrando un principio espiritual. Un principio que debemos aplicar a nuestra vida. Y es el principio de que por encima de cualquier relación humana debe estar nuestra relación con Dios. Debemos honrar a nuestros padres, pero por encima de nuestros padres está Dios. Debemos amar a nuestro cónyuge, pero debemos establecer en nuestro matrimonio como centro de todo al Señor. Debemos amar a nuestros hijos, cuidarlos, formarlos, pero por encima de todo debe estar Dios. Nadie debe ocupar el lugar del Señor en nuestra vida. Porque si alguien más ocupa el lugar del Señor en nuestra vida, esto va a traer un desequilibrio que tarde o temprano traerá sus consecuencias. En este punto, Abraham recibió la instrucción: deja por completo todo ese lugar donde estabas. Y ven que voy a hacer de ti una familia, una nación nueva, una nación grande. Y aquí venía su sobrino Lot. ¿Sabes lo que significa Lot? Lot significa velo. Velo. Y habla de una especie de venda sobre los ojos que nos impiden ver con claridad. Una venda sobre los ojos que no nos permiten ver claramente. Y sabes que hay velos que a veces traemos y no nos permiten ver la realidad de las cosas. Por ejemplo, hay velos que los padres tienen que no les permiten ver las conductas de sus hijos. Hay velos que los padres tienen que por el amor o los sentimientos no les permiten ver las conductas equivocadas de sus hijos. Alguna vez nos tocó platicar con una madre de familia advirtiéndole de algunas conductas que tenía su hija que nos estaban preocupando, como el hecho de sentarse en las piernas de jovencitos y ser un poquito, a sus 13 años, ser un poquito, ¿cómo diremos?, cariñosa con los muchachos. Y pues había muchachos que no eran cariñosos específicamente, pero cuando hablamos con la mamá, nuestra preocupación para mostrarle que tuviera cuidado, fue una plática en privado. La señora se exaltó, se molestó y dijo que su hija no hacía eso, su hija, que eso era mentira, y se enojó con nosotros. Y bueno, respetamos su punto de vista, su decisión, pero así hay velos a veces, que cuando nos dicen conductas de nuestros hijos, nos cerramos y decimos: no, mi hijo no. Yo voy a meter las manos al fuego por mi hijo porque mi hijo es otra persona, etcétera, etcétera. Y esa cerrazón o esa cegazón nos impide ver las malas conductas o los malos caminos que a veces llevan nuestros hijos. A veces hay velos religiosos que nos llevan a practicar tradiciones, costumbres, a caminar en las sombras y figuras del antiguo pacto
sin conocer a plenitud la verdad. Para que nosotros podamos comprender los principios espirituales que están aquí en la palabra, es importante quitar los velos. Porque quitar el velo tiene que ver con revelar lo que está aquí. O sea, revelar. Y cuando hablamos de revelación, no estamos hablando de escribir un nuevo libro. Porque luego algunos dicen, ya se cerró el canon de la Biblia, ya la revelación ya no. No, la revelación la necesitamos para poder comprender lo que está, las instrucciones del Señor, para comprender que detrás de toda historia hay principios espirituales que el Señor nos muestra para que vivamos en su voluntad, para que seamos prosperados, para que nos vaya bien. Pero el solo hecho de memorizar, como enseña la religión tradicional, solamente memorizar, eso no nos da revelación ni entendimiento. Necesitamos pedirle a Dios, como dice el apóstol Pablo, espíritu de revelación y de sabiduría en cuanto al conocimiento de Cristo, para poder comprender a plenitud lo que Dios nos quiere decir. Y esto lo vamos logrando en la medida que tenemos comunión con Dios, en la medida que priorizamos el altar, en la medida que nosotros entendemos la importancia de buscar que el Espíritu de Dios nos enseñe los principios que están aquí en su palabra. Revelación. Mi entendimiento de la palabra el día de hoy no es el mismo que tenía cuando me convertí. Mi entendimiento que tengo el día de hoy como pastor de las Escrituras no es el mismo que tenía cuando comencé a pastorear. Y sé que todavía me falta mucho por crecer. La palabra de Dios está tan llena de perlas espirituales, de tesoros espirituales. Está llena de tanta riqueza que la vida en esta tierra no me alcanzará, no nos alcanzará para conocer a plenitud todo lo que está aquí. Está llena de riqueza y de sabiduría la palabra del Señor, pero a veces hay velos que nos estorban, que nos impiden. Por ejemplo, llevar la vida cristiana. A veces podemos llevar la vida cristiana como la llevábamos antes en otra religión. Y pareciera que solamente cambiamos de religión, porque seguimos sin profundizar en la palabra, porque seguimos sin aplicar la palabra en algunos aspectos importantes de nuestra vida, como es el perdón, como es la reconciliación, u otros aspectos más. Simplemente tuvimos una experiencia que nos hizo nacer de nuevo, pero seguimos practicando o teniendo el mismo estilo de vida que teníamos antes, salvo que ahora decimos que somos salvos por medio de Jesús. Entonces, hay velos que tienen que ser quitados, hay velos que tienen que ser desarraigados de nuestra vida para que podamos comprender, para que podamos entender la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Lot significa velo. Y entonces venía Abraham con un velo. Imagínate un antifaz en los ojos, y ahí va caminando él sin saber a dónde iba, con una palabra de parte de Dios, queriendo obedecer al Señor, queriendo creerle al Señor en sus promesas, pero con un velo. Un velo. Hay velos emocionales, hay velos religiosos. Los velos emocionales son aquellos que nos impiden escuchar a la gente. Ese velo emocional puede ser el orgullo, la soberbia, el rencor, la reconciliación. A una persona la quieres reconciliar con su cónyuge, pero si está llena de amargura, esa amargura provoca un velo que le impide escucharlo o ver lo que le estamos mostrando. En ocasiones me ha tocado platicar con matrimonios que están en crisis, en conflictos, y a pesar de que oramos y les hablamos y les mostramos y les enseñamos la palabra y les hablamos de las posibles consecuencias, dicen, no, yo como quiera lo voy a hacer. Yo ya voy a dejar a mi cónyuge, yo me cierro a esta situación, y no la hacemos cambiar a pesar de lo que mostramos, a pesar de lo que decimos, de lo que saben que dice la palabra que puede ocurrir, pero ese velo les impide ver el resultado de sus decisiones o de sus conductas. Así venía Abraham, con un velo. Así venía Abraham con esta situación, con su sobrino Lot, que significa velo. Por eso encontramos en la escritura que cuando ellos regresaron, Génesis capítulo 13, ellos regresaron de Egipto con sus ganados, con sus bienes, con todo, ya eran riquísimos, pero empezó un conflicto ahí. Un conflicto entre los sobrinos, entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Empezó un conflicto, una contienda, una dificultad.
esas contiendas. Eran ricos, pero estaban en contienda. Tenían mucho ganado, pero estaban en conflicto. Tenían muchas riquezas, pero no podían estar juntos en familia. No podían disfrutar de lo que tenían. Tenían toda la tierra para ellos, pero estaban peleándose ahí. Estaban discutiendo entre ellos. Y Lot no hacía nada por calmar a sus pastores, a sus rebaños. Entonces dijo Abraham a Lot, versículo 8, Génesis 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, y si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y mira lo que hizo Lot. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Lo vio como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Dice que vio aquel lugar antes de que el Señor destruyese Sodoma y Gomorra, y lo vio como la llanura del Jordán. Fíjate cómo estaba la mirada de Lot. Lot, cuando decidió entre un lado y otro, dice que vio hacia la parte donde estaba Sodoma y Gomorra, y se le hizo como huerto de Dios. Vio aquel lugar que posteriormente Dios iba a destruir a causa de la maldad. Sodoma y Gomorra ya estaban en los límites, ya estaban en el extremo de la maldad. O sea, una cosa es cuando la maldad empieza a operar en las ciudades, en las personas, pero ya cuando se viven los índices que se vivían en Sodoma y en Gomorra, donde la identidad de los hombres se había perdido, donde el asunto de hombre y mujer estaba completamente distorsionado, donde los valores de las personas ya estaban completamente sin operación, ya los valores se habían perdido. Para allá Lot dirigió su mirada y se le hizo atractivo. ¿Dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaban sus pensamientos? Y Lot era el sobrino de Abraham con quien él estaba. De manera que esa tendencia, esa influencia, ese pensamiento o ese deseo que estaba en el corazón de Lot, que se hizo evidente cuando él eligió hacia Sodoma y Gomorra, era la parte que le estaba afectando a Abraham, porque Abraham estaba en una sociedad, porque además de ser su sobrino, era una sociedad, porque juntos tenían todos aquellos rebaños y aquellos bienes, pero esa sociedad le estaba afectando a Abraham en su desarrollo espiritual, porque hasta ese momento se reveló lo que había en el corazón de Lot. Vio Sodoma, vio Gomorra y le dijo: este es el huerto de Dios, este lugar infestado de sodomía, de homosexualismo, este lugar que estaba infestado. Cuando uno lee más adelante y se encuentra cuando Dios iba a destruir aquel lugar, que todos los varones de aquel lugar se juntaron en la casa de Lot para tener intimidad, para tener relaciones sexuales, para violar a los que habían llegado a la casa de Lot. Todos los hombres se juntaron, dice la palabra, desde el pequeño hasta el más grande. O sea, esto nos habla de los índices de maldad en donde había caído aquella ciudad, pero a Lot se le hizo atractivo. A Lot le gustó aquel lugar y jaló para allá. Jaló para allá. Y cuando vino esa separación, porque estaba un hombre llamado Abraham que quería hacer la voluntad de Dios, estaba un hombre llamado Abraham que estaba caminando hacia la voluntad de Dios, pero tenía un contrapeso llamado Lot, un sobrino que era el hijo del difunto de su hermano. Era el hijo del difunto de su hermano, y probablemente ahí operaba un asunto de sentimentalismo, operaba un asunto emocional, operaban diversas cosas en su corazón, que por eso lo traía consigo. Pobrecito, es el huérfano de mi hermano, tengo que cargar con él la responsabilidad, pero ya era un hombre grande, que podía apacentar cerdos, que tenía, apacentar ovejas, que tenía pastores, que ya era un empresario, pero todavía Abraham lo tenía. Y esta mala sociedad se convirtió en un velo.
Se convirtió en un velo para Abraham. Por eso la escritura dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, las malas compañías. Y esto habla de tener alianzas correctas. Esto nos habla de tener alianzas con personas que tengan el mismo pensamiento o entendimiento del reino de Dios en nuestra vida. No estoy hablando de que la cortemos con todos aquellos que no conocen a Dios o que no tienen temor de Dios. No estoy hablando de no hablarle a la gente que no conoce a Jesús. Por supuesto, tenemos que hablar del amor de Jesús, dar las buenas nuevas, compartir la palabra con todos nuestros conocidos. Pero yo estoy hablando de alianzas estratégicas. Abraham y Lot vivían juntos. Abraham y Lot eran socios. Pero la tendencia de Lot era Sodoma y Gomorra. La tendencia de Lot era ir en esa dirección. Y fue hasta que se separaron, dice la escritura, lo leemos en Génesis capítulo 14, fue hasta que se separaron que la palabra nos muestra en el versículo, Génesis 13, perdón, capítulo 14, Génesis 13, versículo 12, dice, después de que se separaron el uno del otro, Génesis 13, 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y versículo 14, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. ¿Cuándo? Después de que Lot se apartó de él. El Señor le habló y le dijo, ahora sí, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es importante ver en este versículo, Génesis 13, 14, el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, cuando se quitó el velo, cuando rompió con esa sociedad que le estaba impidiendo ver, cuando se desintegró esa sociedad que le estaba trayendo conflicto entre sus pastores, cuando se disolvió esa sociedad con la persona que tenía la tendencia a ir hacia Sodoma o hacia Gomorra, entonces sí, dice la escritura que el Señor le dijo a Abraham, ahora sí, alza tus ojos, ya no tienes el velo, ahora sí puedes ver, ahora sí te voy a mostrar lo que tengo para ti, ahora sí alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, desde donde te encuentras, mira hacia el norte, el sur y al oriente y al occidente, porque todo lo que ves te lo daré a ti y a tu descendencia para siempre. Le repite lo que le dijo esta primera vez que se le apareció, que está en Génesis 12, versículo 7. Cuando se le apareció y levantó el primer altar a Abraham, ahora se lo vuelve a repetir el Señor después de que el velo fue quitado. Porque ese velo le impidió quedarse en ese primer lugar. Ese velo le impidió echar raíces en esa palabra que había recibido. Y anduvo de nómada, anduvo tomando decisiones equivocadas, pero cuando el velo le fue quitado, entonces la palabra se le confirmó. Se le confirmó. Versículo 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Fíjate, no sé cuánto tiempo habrá transcurrido, porque no lo dice la palabra. No sabemos cuánto tiempo transcurrió de entre Génesis 12, donde levantó el primer altar, y luego la ida hacia el lugar donde estaba Betel y Jai, y luego el Negev, y luego Egipto. No sabemos cuánto tiempo pasó. El punto es que durante todo ese tiempo hubo un periodo que se perdió, hubo un periodo que se desaprovechó, hasta que finalmente regresó y nuevamente volvió a levantar el altar en torno a la palabra que el Señor le había dado. Y en esta segunda ocasión el Señor añadió, porque la primera vez le dijo, te daré esta tierra, pero en la segunda ocasión ahora vemos que le dice, y te daré una descendencia grande.
No solamente te voy a dar la tierra, sino que voy a hacer tu descendencia como el polvo de la tierra. Será muchísima tu descendencia. Ahí el Señor ya está confirmando la palabra completa que originalmente le había dado a Abraham. Amados, hay velos que nos impiden avanzar en nuestra vida espiritual. Hay velos que nos impiden permanecer en comunión con el Señor. Hay velos emocionales, como te decía, velos culturales, velos religiosos, velos de pensamientos equivocados, paradigmas que nos impiden ver a plenitud lo que implica tener una relación con Dios, lo que implica tener una perfecta comunión con el Señor. Y esos velos solamente los puede quitar el Espíritu Santo cuando nosotros queremos profundizar en nuestra relación con Dios. Abraham perdió mucho tiempo. Abraham perdió mucho tiempo. Y quizás tú y yo hemos perdido tiempo siendo inestables en nuestra comunión con Dios. Levantamos un altar, luego levantamos otro altar por otra cosa y andamos divagando, nos vamos al mundo, regresamos, volvemos a ir y regresamos, o estamos allá y decimos estar acá. Y esa inestabilidad espiritual es una evidencia de que hay un velo que nos estorba, un lot, una tendencia a ir hacia el mundo, una tendencia a ir hacia las cosas que nos atraen del mundo, y esa es una lucha que está en nuestro interior, que debemos vencer en el nombre del Señor, que debemos superar en el nombre del Señor. Santiago, el libro de Santiago dice, ¿de dónde provienen los pleitos? ¿De dónde provienen los pleitos y las guerras? ¿No es de vuestra amistad con el mundo? Habla de una amistad con el mundo, y en esos pleitos y conflictos entre los pastores de Lot y de Abraham se revela lo que Lot tenía. Lot tenía una amistad con el mundo. Por eso cuando Abraham llevó a Lot a elegir, en lugar de elegir hacia el lugar donde estaba la promesa y la palabra de Dios, que es Canaán, él eligió hacia Sodoma y hacia Gomorra, porque su corazón no estaba en los planes de Dios, porque su corazón no estaba en la voluntad del Señor, su corazón no estaba en el reino de Dios. Y ese era el aliado principal de Abraham. Y era una persona de peso en Abraham. Por eso hasta que se rompió esa sociedad, fue que Abraham pudo entender. Fue que Abraham se le quitó ese velo y nuevamente el Señor le habló para confirmar la palabra que ya había dado sobre él. Que el Señor nos ayude a identificar esos velos y poder quitarlos en el nombre de Jesús. Esos velos pueden ser la influencia de alguien en nuestra vida. Esa influencia de alguien en nuestra vida se puede convertir en un velo que nos impide tener una comunión plena con el Señor. Pueden ser amigos o conocidos o personas con las que hemos tenido una amistad durante mucho tiempo, pero que ellos no tienen interés en los asuntos de Dios, pero su opinión es de peso en nosotros. Puede ser una relación de noviazgo donde ese joven o esa señorita no tiene planes con Dios, no tiene planes de agradar a Dios, ni muestra interés en los asuntos de Dios, y te jala constantemente, te hace salirte de tu relación, de tu comunión con Dios, y te está afectando. Pero como tú lo quieres, tú lo amas, y es demasiado importante para ti, o temes quedarte solo o sola, entonces le das mucha importancia a lo que la persona dice, le das por su lado para estar bien. Pero esa situación pone en riesgo el plan de Dios para ti, y pudiera estar en riesgo tu eternidad también. Entonces hay asuntos que a veces nos va a costar romper. A veces nuestros padres tienen mucha influencia sobre nosotros. Nuestros padres probablemente practiquen una religión y tengan sus propias ideas o conceptos que han recibido acerca de Dios, pero tú has tenido un despertar espiritual, y tú has tenido un despertar que te ha conducido a buscar al Señor de una manera más profunda. A los padres hay que honrarlos y hay que respetarlos y hay que bendecirlos, pero quizás hay que romper con cierta influencia en ocasiones, con cierta influencia sobre nuestra vida,
sobre todo cuando se trata de asuntos de nuestra fe en Dios. No contender con ellos, no provocarlos a ira, no ponerse difíciles con ellos, pero sí entender que no pueden manipular nuestra fe, no pueden influir en nuestra fe cuando el Señor ya se ha revelado a nosotros. En fin, hay situaciones que uno tiene que identificar que nos pudieran estar estorbando en nuestra vida de fe. Si hay un lot que te estorba, un pensamiento, un velo que te estorba, pídele al Espíritu Santo que te lo revele, que te lo muestre. A veces no nos damos cuenta que está ese lot. A veces no nos damos cuenta que existe esa situación en nuestra vida. Pero tú examínate a ti mismo. ¿Tienes dificultad para permanecer en pacto con Dios? ¿Vives como Abraham entre Betel y Jai? O sea, que a veces te va bien, pero luego te va mal. Y luego estás bien, y luego estás mal. Luego tienes deseos de servir a Dios, pero luego se te quitan. De pronto te encuentras emocionalmente bien, pero luego vuelves a Jai. A veces tienes trabajo, pero luego lo pierdes otra vez en Jai. Y así estás. Si te encuentras así, entonces eso puede ser una evidencia de que hay un velo que no has visto. Porque es un velo. Es un velo que te impide ver que tienes un... Pero esto se hace evidente en nuestra falta de crecimiento espiritual. Si en vez de avanzar parece que vas para atrás, porque dice que Abraham, después de aquella experiencia, se fue a Betel y Jai, luego se fue al Negev y luego ya se estaba yendo a Egipto. Si estás teniendo esos pensamientos de volver hacia atrás, si ya volviste a cantar las canciones del mundial que ya habías dejado de cantar, si ya volviste a agarrar las virongas que habías dejado, si ya empezaste a tomar nuevamente los comportamientos y actitudes que tenías, esto quiere decir que hay un velo que te impidió avanzar en tu vida espiritual. Y alguien va a decir, ay, pastor, no sea tan religioso, ¿cómo que no aventarme una vironga o aventarme una canción del mundial? Examina con atención lo que significan los baales que se infiltraban en el pueblo de Dios y estúdialo, búscalo en el Señor, que el Señor te revele si eso es bueno o es malo, o si te beneficia o te perjudica a la larga. Porque a lo mejor decir cantar una cancioncita no tiene nada de malo, pues aparentemente nada de malo, pero todo comienza con una pequeña boronita que nos va apartando hacia comer alimento más grande, que nos va alejando cada vez más del camino. Así en el pueblo de Israel. Los Baales los tomaron como actividades o los tomaron como asuntos tan malos, fueron permitiendo que los apartaron por completo del camino del Señor. Entonces, ¿cómo identificar si hay velos en nuestra vida? Los identificamos cuando somos inestables en nuestra vida espiritual, cuando vivimos entre Betel y Jai y cuando tenemos la tendencia a volver hacia el mundo. Cuando nuestro corazón o nuestros pensamientos ya están siendo atrapados y atraídos hacia el mundo, quiere decir que hay un velo que nos está impidiendo profundizar y avanzar en nuestra vida espiritual. Y ese velo, mis amados, cada uno los tiene que descubrir. Y ese velo cada uno lo tiene que buscar en el Señor. Hay muchas cosas en juego. Está tu vida espiritual, está tu familia, está tu propósito. Puedes perder toda la vida aquí y allá, aquí y allá, y aquí y allá, y al final morir. Y a lo mejor en el último momento de tu vida te arrepientes y te vas al cielo. Sí, te vas a ir. Con Cristo te puedes ir para allá. Pero desaprovecharás la oportunidad que Dios te dio para en esta tierra cumplir su propósito. Porque si Dios te dio vida, es porque te dio un propósito. Y sería lamentable regresar allá con Él sin haber cumplido la razón por la que te dio vida. Sin haber cumplido la razón de tu existencia. Amados, Abraham tenía 75 años y agarró la onda. Tal vez los que estamos aquí, ninguno tiene 75 años y debemos agarrar la onda. Si Abraham 75 años lo entendió, tú y yo hoy debemos entenderlo. Estamos muy a tiempo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, Señor, observar, darnos cuenta, examinar nuestra vida y descubrir si hay velos que nos estorban. Descubrir si hay velos que nos impiden ver
a plenitud, lo que implica la vida espiritual, el llamado que nos haces. Padre, tú no nos estás llamando a una nueva religión. Padre, tú no nos estás llamando a desarrollar una serie de ritos, tradiciones y costumbres. Señor, tú nos estás llamando a una vida en comunión, a una vida plena contigo. Tú nos estás llamando, Señor, a una vida contigo, una relación profunda contigo para darle sentido a nuestra existencia. Tú no nos has llamado a vivir entre Betel y Jai. Tú no nos has llamado a vivir entre la gloria y el infierno, entre la gloria y la ruina. Tú no nos has llamado para volver atrás a Egipto. Nuestra dependencia no está en Egipto ni en el mundo. No dependemos de Faraón. No dependemos, Señor, de hallar el favor con el mundo. Dependemos de encontrar favor contigo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a identificar esos velos. Ayúdanos a identificar esos pensamientos, esos paradigmas que pudieran estar en nuestra mente, que nos impiden ser permanentes en nuestra comunión contigo. Esos velos emocionales que nos llevan a tener una vida inestable. Esos velos culturales que formaron en nosotros conductas, hábitos, forma de ser, una personalidad que no nos ayuda. Esos velos familiares que son pensamientos arraigados en nuestra mente, de formas que heredamos, de costumbres que heredamos, que nos están estorbando en este momento. Padre, tú nos llamas a tener una completa transformación. Ayúdanos a tener identidad contigo, como hijos de Dios. Ayúdanos a respetar a nuestros padres, a amar a nuestros amigos, a bendecir a nuestros semejantes, pero a tener claro nuestro entendimiento de que a quien tenemos que agradar es a ti, a quien tenemos que obedecer es a ti, de quien tenemos que cumplir la voluntad es la tuya, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera y a ser constantes y permanentes en nuestra comunión contigo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo pido, Señor, que esto sea revelado a todos los que en este momento están conectados. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, así como Pablo oró por la iglesia de... Pablo oró diciendo que alumbraras, Señor, el entendimiento de los hermanos de Éfeso. De igual forma te pido en este momento, alumbra nuestro entendimiento, danos luz, Señor, para que podamos recibir espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo. Cristo es más que una tradición, Cristo no es una tradición, Cristo no es una religión, Cristo no es un concepto, Cristo no es una doctrina, Cristo no es una ideología, Cristo es el Hijo de Dios, es el ungido, Cristo es nuestro Señor, Cristo vive, Cristo debe reinar en nuestros corazones, Cristo es más real que todo lo que nuestros ojos naturales ven, porque lo que nuestros ojos naturales ven, el día de mañana no estarán, en un tiempo ya no estará, pero Cristo es eterno y algún día nos presentaremos delante de Él. Las vendas naturales, las vendas, miramos las cosas desde una perspectiva solamente natural y racional. Ayúdanos a movernos en el ámbito de la fe. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y diría Aguilar y atén. Ya te aman, ¿verdad? A lo mejor ustedes ya almorzaron, ya desayunaron, nos lo están haciendo. Buen provecho. Yo voy a echarme un taquito porque en unos 25 minutos entro en mi participación en Centinelas en el Muro. Que tengas un excelente día. Que el Señor te bendiga.